Hablemos sobre tu relación con mamá. ¿Esta te resulta complicada? ¿Han tenido distanciamientos o incluso riñas muy fuertes, contratiempos? ¿Puedes llegar a sentir que invade demasiado tu vida, tu privacidad? ¿Incluso te has preguntado si tienes una mamá narcisista? Quédate conmigo. Bienvenidos a un programa más de Biopsicodrama, donde descubrimos la verdad del alma. Bienvenidos a su podcast semanal Biopsicodrama, un espacio de autoconocimiento, sanación y encuentro con los sentidos ocultos de nuestra vida. Aquí escucharemos objetos que hablan, viajaremos al pasado y al futuro y representaremos escenas de nuestros sueños y pesadillas. Aquí solo hay un observador principal, eres tú. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las mamás narcisistas. ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus principales rasgos para identificarlas como una persona con trastorno de personalidad narcisista? Y sobre todo, ¿cómo ha afectado o afecta nuestra vida si mantenemos una relación con alguien con este trastorno? Obviamente hay muchas digamos que desventajas de esto para nuestro desarrollo de la personalidad, para nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen incluso y sobre todo para el desarrollo de nuestro propósito de vida. Vamos a ver cuáles son principalmente estas características y qué podemos hacer para tratar de resignificar nuestra relación con este tipo de mamás y sobre todo para resignificar nuestra relación con nosotros mismos. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a empezar. Ustedes ya saben que los rasgos narcisistas pues son sobrevaloración, un exceso de atención, de necesidades que se ven en cualquiera de los rasgos de esta personalidad narcisista, pero en el caso de las mamás vamos a tratar de identificar cómo son exactamente, ¿no? Para que si tú dudas de tener una mamá así, puedas identificarlo y comenzar a tener estrategias que te saquen de ahí, ¿no? Bueno, en primer lugar, sabemos que es una mamá centrada en sus propias necesidades y deseos, ¿sí? A menudo, bueno, pues estas mamás creen que sus hijos son extensiones de sí mismas. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que eh, en las etapas de desarrollo de nuestra personalidad, desde que nosotros somos bebés, creemos que todo el mundo es una extensión de nosotros. Nuestra mamá es una extensión de nosotros, nuestro papá si hay, o nuestra nana, etcétera, ¿no? Ya cuando tenemos más o menos una edad de 3 o 4 añitos, dependiendo, vamos a empezar a distinguirnos del mundo, es decir, allá es una persona y acá yo soy otra personita, soy otro ser diferente, ¿no? Empezamos a ver la diferencia entre ello. Pero entonces estamos hablando de que aquí, tal cual como cualquier otra personalidad narcisista, en el caso de las madres con este trastorno, pues tienen todavía acuñado esa distorsión en su percepción, ¿no? Por eso creen que los hijos o las hijas son extensiones de sí mismas y bueno, no las pueden ver como personas individuales e independientes, ¿no? De ellas. Muchas veces tratan de vivir a través de la vida de sus hijos, bueno, por esta condición. Y cuando yo te digo que no pueden verlo o no pueden distinguir, realmente no pueden. No necesariamente es que no quieran. Tú, voluntariamente, como persona empática, puedes decir, bueno, un perrito es parte de mi vida, de mi extensión, por ejemplo, o tus propios hijos, si ya los tienes, y puedes distinguir que son personas independientes. ¿Por qué? Porque hay una situación de empatía en la que tú distingues que las necesidades de ellos son diferentes a las tuyas y su crecimiento y lo que tú quieras. Ellas no pueden, literalmente, recuerden, por la falta de empatía de todas las conexiones neuronales del óvulo hacia
lo frontal y bueno, pues no hay ese desarrollo y por lo ende no van a poder distinguirlo. Así que no luches con eso, ¿eh? Por ahí te voy dando tips a la vez que lo vamos desarrollando, ¿no? Obviamente van a utilizar a los hijos, recordemos que como cualquier narcisista, las personas a su alrededor son utilitarias, bueno, también en el caso de las mamás, entonces utilizan a los hijos y a las hijas para satisfacer sus necesidades y constantemente les presionan para satisfacerlas, emocionalmente sobre todo, ¿no? Hemos escuchado de algunas, por ejemplo, mamás que les dan el rol de ser su psicólogo a sus hijos, por ejemplo, ¿no? O que les forzan a hacer actividades que no quieren, que son pues solamente deseos de realización de esta mamá. Creo que en diferentes sentidos observamos en mamás las intenciones muchas veces pues de tratar de que sus hijos vivan lo que no pudieron vivir. Esa es una tendencia general de nuestros padres, pero en el caso de las mamás narcisistas, recordemos que esto es más intenso, más exacerbado y más fuerte, ¿no? Como son estas personalidades. Por ende, bueno, pues van a impedir que los hijos se conviertan en personas adultas, independientes y autónomas, porque la falta de apoyo de esta mamá y obviamente con ello validación, reconocimiento, todo lo que necesita un ser para ser distinguido del mundo, bueno, pues no lo va a poder generar este tipo de mamá, ¿sí? Porque tienen un alto nivel de perfeccionismo, por ejemplo, ¿no? Y podemos pues desarrollar indefensión aprendida, obviamente depresión, ansiedad, y entre esas características ya nos vemos varios pues en terapia, ¿verdad? Las mamás centradas en sí mismas obviamente ponen sus propias necesidades, como ya dijimos, y deseos por encima de sus hijos y de en general de su familia. Puede ser que insistan para ir a un restaurante que esta mamá quiere. eh, Generalmente tú lo detectas porque ignoran radicalmente tus necesidades, ¿sí? Puede ella gastar mucho dinero en sus cosas y determinar poco dinero para las necesidades de los demás, ¿no? Principalmente de los hijos, ¿no? O las hijas. La falta de empatía es otro rasgo, como cualquier otro trastorno de personalidad, porque no conecta con las necesidades ni las emociones de los demás y por supuesto de sus hijos. Entonces, al no poder conectar, obviamente va a manifestar una indiferencia de si se siente bien, mal, si se siente enfermo, enferma, si se siente triste, enojada, enojado. O sea, no van a poder conectar, ¿no? Y bueno, vamos a ver que en un ejemplo de una persona con una hija a la que a lo mejor le invitaron a una fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta mamá? Pues le va a restar importancia a esa emoción, de la emoción de su hija por ir a esa fiesta, y pues va a decir que no es para tanto, que deberías estar agradecida por lo que tienes, que en lugar de ir a esa fiesta, ¿sí? O sea, va a empezar a verlo únicamente desde su visión y la visión de su hija o hijo no van a importar, ¿no? La manipulación, bueno, creo que son artistas en ello de diferente manera. Una madre, pues obviamente va a utilizar la manipulación para controlar a sus hijos en todo sentido, mantener el foco de atención en ella misma todo el tiempo, que le estén rindiendo cuentas, que le estén rindiendo actividades, que le estén avisando de todo lo que están haciendo, que la tengan en cuenta para todo, ¿no? Y va a decir, no, me pones mal, me enojas, me pongo triste por tu culpa. Finalmente es parte de la manipulación para que pues los hijos se centren en lo que ella siente y si ella se enoja y si todo lo que ella pasa va a ser más importante, ¿no? Entonces, el chiste es culpabilizar a sus hijos para que se sientan culpables por pasar tiempo con sus amigos o con su pareja o en general con sus compañeros de la escuela, ¿sí? Y puede amenazar con dejar de quererlos, dejar de apoyarlos o lo que usan generalmente, que es el hombro frío, bueno, pues usan la parte de la indiferencia, ¿sí?
Eso es lo que va también a generar demasiado estrés y ansiedad en los hijos de estas mamás. Va a competir con sus hijos, ¿sí? Esto, vamos a poner el ejemplo, ¿no? De la falta de empatía. Una mamá con estas características puede competir con su hija, ¿no? En el caso de ir a una fiesta, ¿sí? Primero va a minimizar lo que siente su hija y luego la va a exponer y va a exagerar situaciones similares que haya pasado esta mamá, termina hablando de sí misma, etcétera, ¿no? Entonces, usará frases como, bueno, deja de quejarte, lo que te ocurre no es nada, a mí no me invitaban a ninguna fiesta, o sea, pues ya saben que va a estar proyectando todo lo que esta mamá sufrió y bueno, pues por ende la negación, desvalorización de los sentimientos, ¿no? Que tengan estos hijos, de cualquier edad, y lo estamos poniendo en niñas pequeñitas, pero si tú tienes, ya estás grande y sigues viviendo con tu mamá narcisista, o sea, pues es producto de que tú no puedas salir de ese hogar, ¿no? Y aparentemente no, que es por situaciones económicas y todo, pero no, es todo el cúmulo de manipulación narcisista por la que generalmente te orillan o hacen que te sientas orillado por la indefensión aprendida para que no puedas irte más allá o mirar otras alternativas de supervivencia que no sea regresar a su casa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces van a minimizar las emociones, las experiencias y bueno, obviamente ellas siempre se van a poner como víctimas, ¿sí? Pero bueno, esto se trata de una sensación obviamente de envidia, del disfrute, no van a empatizar y obviamente como ellas en sí mismas se sienten obviamente frustradas, invalidadas, pero internamente pues obviamente no van a permitir que el otro goce o la otra goce, ¿sí? Todo lo que represente el goce del otro, pues le va a generar envidia y obviamente por eso empiezan a generar esa competencia, ¿sí? Por ponerse en el mismo lugar que sus hijos o hijas. La necesidad de controlar, ¿no? Obviamente tiene que ver con eh, el efecto, obviamente, de controlar, de manejar, de tener el control de la vida de los hijos, pero es, digamos que también controlan otros espacios, no solamente lo que hacen, sino cómo se ven, cómo las ven o se ven a sí mismas, porque a final de cuentas van impactando en esa situación, van a criticar su ropa, van a criticar su aspecto, van a criticar su peso, van a criticar las amistades que tienen, pues las cosas que se compran, obviamente su cuerpo en general, cualquier amistad que no considera adecuada, cualquier pareja que no considere a su gusto y también obviamente pues cuando está todavía dentro de su manejo, pues poniéndole, digamos, prohibiéndole salir, ¿no? Con personas y prohibiéndole actividades que les guste, ¿no? Ok, estas madres narcisistas también son inconsistentes en su comportamiento, ¿sí? Eso es lo que genera la disonancia cognitiva. Recuerden, y si no han visto el video de disonancia cognitiva, vayan a mi canal, 5 pasos para salir de disonancia cognitiva. Bueno, ahí vamos a ver de qué se trata. Pero las madres con este problema un día pueden ser muy cariñosas, ¿sí? Y otro día van a ser atentas y otro día van a ser frías y distantes, ¿sí? Y tú no vas a saber por qué, porque no hay razón, ¿sí? No hay razón más que su propia confusión interna y su vacío personal. Pero como nosotros estamos en la infancia, ¿sí? Pues obviamente no tenemos una explicación y vamos a buscar por qué. Porque siempre pues nuestra conciencia nos lleva a preguntarnos por qué. Y nos quedamos a saber y a descubrir por qué. Si fue algo que yo hice, que yo dije, que yo causé de repente. Entonces es otra manera de generar culpa en nosotros de maneras muy diversas, ¿no? Como ven, no solamente con la manipulación explícita vocal, sino también con la manipulación del comportamiento de esta mamá. Finalmente, pues es un chantaje emocional, ¿no? Entonces, no lo hacen necesariamente por conseguir algo, obviamente solamente es atención de diferentes maneras y su pobre manejo emocional, ¿no? Claro está. Entonces, de ahí se va generando la disonancia cognitiva, ¿no?
que es esta confusión y obviamente después nosotros lo vemos impactado en varias situaciones de adultos, dificultades para tomar decisiones, ¿no? Por la falta de autoconfianza. Ya vamos a ver los efectos más adelante. Obviamente son exigentes. Estas mamás tienen expectativas ilógicamente altas para sus hijos e hijas, ¿sí? Pueden exigir un rendimiento académico perfecto o que sean las mejores en el área que están desarrollándose profesionalmente o deportivamente, socialmente incluso. Bueno, de ahí pueden también esperar pues que sus hijos se comporten como adultos desde una edad muy temprana, ¿sí? Obviamente son mamás que no aceptan las críticas, ¿sí? Las personas con este trastorno de por sí tienen dificultades para aceptar las críticas, ¿no? Entonces, todo necesariamente negativo e incluso a veces hasta positivo pueden ser totalmente catastróficos para ella. Obviamente no lo van a aceptar. Digamos que le sugieren algo a su mamá, que podría haber actuado de una manera diferente en alguna situación, o que no le está entendiendo, o que no está siendo considerado. Bueno, pues esta mamá va, incluso, bueno, pues tienen reacciones obviamente terroríficas, ¿no? Se reaccionan con ira, reaccionan pues con enfado, con rabia, ¿no? Con llanto también, a veces desproporcionado, y se van a mostrar siempre a la defensiva, ¿no? Van a desviar obviamente la culpa hacia los hijos, ¿sí? Es que tú me hiciste enojar como siempre, estás en mi contra, no me quieres, tienes algo contra mí, algo que seguramente ustedes al escuchar esto ya saben, ¿verdad? Bueno, idealizan y devalúan a los hijos. Ajá, ya explicamos un poquito con esta exigencia de perfeccionismo, bueno, que la usan también para desvalorizar, porque obviamente tú le dices al niño, tienes que alcanzarme esa pelota que está 2 metros arriba de ti, y obviamente no lo van a alcanzar. Entonces, ay, pues es que eres muy débil, ¿no? Entonces, obviamente te van a poner idealizaciones muy altas que no puedas realizar para que tú solito te desvalorices sin que esta mamá te diga nada, pero después obviamente se refuerza con muchas ofensas, ¿no? Pueden cambiar, a veces los idealizan y los devalúan, como dije, por el mismo motivo, ¿no? Algún día te pueden elogiar y te pueden decir que eres la mejor estudiante de la clase, y al día siguiente te van a criticar por no ser suficientemente buena y te vas a decir, pero ¿cómo? ¿No? También va a generar eso disonancia cognitiva. Utilizan a sus hijos en su propio beneficio de muchas maneras. Digamos que ya dijimos que para satisfacer sus necesidades, por ejemplo, pueden quedarse dinero de alguna pensión que le quitan al papá o que te dan tus abuelos para Navidad o una beca escolar, por ejemplo, ¿no? Para comprarse pues, regalos, obviamente para sí misma y justificándolo porque tiene muchos gastos, ¿no? Otra, no van a respetar los límites de nadie, ¿no? Menos de sus hijos, porque decimos que ellas creen que son de su propiedad, es una extensión de ellas. Entonces, obviamente no van a respetar sus límites personales y de objetos y de todo. Pueden leer el diario de sus hijas o hijos, insistir en pasar tiempo con ellos, incluso cuando ustedes no quieran pasar tiempo con ellos. Este, digamos, estar a solas casi no se va a poder, ¿no? A menos que sea porque ella necesita estar a solas, pues te va a dejar sola, ¿no? Pero si no, van a estar de manera incisiva sobre ti, sobre tu espacio personal, van a entrar cuando quieran a tu cuarto, van a decir que es su casa, etcétera, van a leer todo, te van a seguir, dependiendo, digamos, en la edad van variando las estrategias, ¿no? Porque cuando vas creciendo, aparentemente pues ya no tienen tanto control sobre ti, pero como pues tú ya traes toda esta devaluación encima, pues obviamente eres también muy dependiente de su aceptación, de su permiso, etcétera. Entonces, eh, pues aún así van cambiando estrategias para controlarte, ¿no? Victimización, bueno, esta es otra que de por sí de cualquier rasgo, si enfrentan estos padres, bueno, estas madres a alguna dificultad en el trabajo o con la pareja,
pues van a culpar a los hijos de alguna manera, les van a decir que si no tuviera que preocuparme por ti y por tus gastos y por todo lo que me pasa, etcétera, van a caer sobre ti todas esas culpas y responsabilidades, ¿sí? De lo cual hasta en ese momento no te puedes salvar porque todavía no tienes la conciencia, la madurez para poder disuadir. Si de adultos no la tenemos con respecto a las parejas, imagínate de niñas, niños, pues no, tampoco, ¿no? Pero bueno, ¿cómo impacta? Obviamente, ¿no? En nosotros tener toda esta, eh, digamos que pues toda esta visión de la madre narcisista, ¿sí? Obviamente cuando hay un padre, pues también mucho de ello se enfoca en la pareja, ¿no? De las culpas, de los reclamos, del control, ¿sí? Pero estamos hablando especialmente de los hijos, ¿no? Van a generar una baja autoestima, obviamente que sí, obviamente que no vas a confiar en ti misma, sienten obviamente que sus hijos nunca son suficientes, entonces te lo van a transmitir del mismo modo y tú vas a traer el chip de que no eres suficiente, ¿no? De que nada haces bien, de que no logras hacer muchas cosas, de que eres torpe para otras, o sea, vas a tener un ideal de ti totalmente devaluado, ¿no? Vas generan dependencia obviamente en las relaciones porque ellas al tener como ese tipo de, cómo te estás relacionando con esta mamá a través de la culpabilización, entonces obviamente así vas a buscar tus relaciones también de pareja o de amistades o de trabajo que se relacionan a partir de la culpabilidad, ¿sí? Y entonces, ¿para qué se genera la culpa? Ya lo hemos dicho, también hay un video que hablo sobre la culpa, velo a ver, para generar una deuda, ¿sí? El chiste es que yo culpo a alguien para que ese alguien se sienta en deuda conmigo, como si tuviera que reparar algo conmigo, ¿sí? Y muchas veces lo creemos, pero créeme que en personalidades sanas y no sanas, o sea, sanas y narcisistas, no hay manera en que tú repares algo que no causaste directamente tú. Por ejemplo, puedes haber causado una infidelidad y no hay manera en que tú puedas reparar esa infidelidad en la otra persona. La otra persona es quien la tiene que reparar, ¿sí? Entonces, aunque sea una situación cotidiana X, obviamente la culpa pues no sirve para nada porque no puedes reparar algo que está en otra persona, está dentro de otra persona, ¿sí? Entonces generan esta relación de deuda y tú te vas a relacionar en todos sentidos con la misma dinámica de deuda. Si no vas a terapia, obviamente, y rompes obviamente con este esquema, ¿no? De relación. Repetición de patrones aprendidos también en tus relaciones que pues van a estar enfocados muchas veces en ello, en parejas que te culpen o si tú adquiriste varios de estos rasgos pues vas a estar culpando a tus parejas, entonces aparte de desarrollar pues cierta dependencia pues vas a reproducir también muchos de estos comportamientos que observaste con tu mamá, ¿no? Obviamente inseguridad y problemas de confianza, conflictos en tu estado de ánimo, en las reacciones, obviamente también emocionales que puedas tener. Eh, Muchas veces, y yo creo que en todos los casos, si no es que hay un cierto tipo de mediación emocional, ansiedad, ¿sí? O sea, esta incertidumbre que puede generar una madre con un trastorno narcisista se convierte obviamente en algo negativo. Hay incertidumbre o hay situaciones de incertidumbre con las que tú puedes lidiar positivamente. Por ejemplo, hiciste un examen y tienes una incertidumbre de cómo te va a ir en ese examen, ¿sí? Pero si has manejado o estado con una madre narcisista, obviamente tu incertidumbre va a estar interpretada de maneras negativas porque siempre terminó en algo negativo, ¿sí? Aunque haya sido positivo, salí en el examen súper bien y para mi mamá fue insuficiente, ¿no? Entonces, la incertidumbre está asociado siempre con algo negativo. Y recordemos que la ansiedad es la incapacidad de sostener la incertidumbre,
¿sí? Entonces, obviamente tú vas a encontrar como un método adaptativo, la ansiedad, porque siempre vas a estar esperando algo malo, siempre hay que prepararse para algo malo, etcétera, y entonces no hay, pues, digamos que espacio para lo positivo, el confort, el descanso, el placer, la tranquilidad, la paz, ¿no? Otro efecto que puede causar esta relación con madres narcisistas, pues es la despersonalización y la desrealización. Si ya todo esto es un conjunto de críticas, ¿no?, constantes sobre ti, bueno, pues muchos personas, hijos de padres o madres narcisistas, experimentan este estado de despersonalización o de desrealización, ¿sí? Porque es un mecanismo, volvemos al punto, de hacer frente a situaciones de un carácter que siempre va a ser negativo para nuestra expectativa, ¿no? En este sentido, por ejemplo, una persona puede sentir que sale de su propio cuerpo, o que la realidad es más bien como un sueño y que él está como soñando, no distingue si está en la vida real o está en un sueño, como si no perteneciera de repente a ella, ¿sí? Y estos mecanismos de defensa aparecen para alejarnos, pues, emocionalmente de algunas situaciones o eventos negativos, ¿no? Que generan estas reacciones intensas, pues, a nivel emocional, ¿no? Y si lo vemos desde edades muy tempranas, obviamente, pues son muchas de las situaciones que están todavía en nuestro inconsciente o subconsciente y por ende, pues difíciles a veces de encontrar esa raíz, ¿no? Entonces, si tomas obviamente tu psicoterapia, tomas terapia, bueno, obviamente puedes ir descubriendo esto y poderlo resignificar para sanar todas estas emociones, ¿no? Lo que decía, la indefensión aprendida, que también tengo un video hablando sobre indefensión aprendida. Bueno, dentro de varios de los factores del impacto, ¿no?, negativo que tiene el abuso narcisista, hablo de la indefensión aprendida, puedes ir a verlo también. Sabemos que esta es una condición en que las personas se sienten impotentes para cambiar su situación debido a experiencias pasadas de, pues obviamente, la falta de control de sus propias vidas, de sus infancias, ¿no? Entonces se desarrolla esta condición, pues sintiendo que no se tiene el control de su vida. Obviamente se va a depender de alguien externo, una pareja, una amistad, hasta del mismo terapeuta. Se genera una dependencia porque no se confía obviamente en sí misma, pero es una sensación psicocorporal, no solamente es idealista, ¿sí? No solamente es cognitivo, es una expresión de todo el cuerpo que se bloquea, se entume, se detiene, se pausa, ¿sí? Junto con la psique para actuar, ¿sí? Para hacer actividades que nos saquen del trauma finalmente, ¿sí? Entonces, esta sensación de no tener el control, pues también genera, por supuesto, ansiedad, ¿no? E intentamos, más bien dejamos de intentar salir adelante, ¿no? Y eso obviamente nos lleva a otro efecto, que es la depresión, ¿sí? No es algo extraño, obviamente, la depresión para nuestros tiempos, de generar pues algún concepto negativo de nosotros mismos, de sentir que no somos suficientes, es decir, no solamente es producto de madres narcisistas, obviamente en estos tiempos se genera por muchas situaciones, tan solo la vida social, ¿no? Impacta mucho en ello. Entonces, digamos que el término obviamente de la depresión genera nuevamente el reforzamiento de estos conceptos desvalorizantes de nuestra persona. Entonces, ante esa incapacidad que sentimos aparente, ¿no?, de poder salir del problema, pues hay una pérdida de nuestro sistema obviamente anímico, una pérdida de motivación, una pérdida de energía, una tristeza profunda y muchas otras situaciones que nos conlleva la depresión, ¿sí? Obviamente también problemas de adaptación, ¿sí? Esto, bueno, pues digamos que adaptarse a nuevas situaciones, cambios en la escuela, cambios de trabajo, cambios de lugar, de casa, cambios de vida, ¿no? En general, de rutinas, va a representar o va a representarse o expresarse como
una parte importante de nuestra adaptación social, ¿no? En general. También tenemos a llevar un perfeccionismo, tendemos a llevar un perfeccionismo elevado, ¿sí? Eh, Sintiendo de repente que tenemos que ser perfectos o perfectas, que lo que hacemos no está del todo bien, que le falta algo siempre a mi reporte, a mi tarea, a mi esfuerzo físico, a mi esfuerzo intelectual, artístico, en todas las áreas lo puedo encontrar, ¿sí? A mi casa. En algunos casos también se pueden llegar a tener TOCs, ¿no? Trastornos obsesivos compulsivos, tan solo con la idealización, ¿no? Pensamientos repetitivos, circulares, etcétera, o también pues conductas de revisar las llaves del gas 20 veces antes de salir, no poder salir sin revisar toda la casa, muchas situaciones, ¿no? Obviamente la dificultad para la regulación de nuestras emociones, ¿sí? Obviamente aquí no vamos a encontrar fácil el camino y la conexión con nuestras propias emociones. ¿Por qué? Porque fueron ignoradas, incluso porque nos da vergüenza sentirlas con plenitud. Sentir la tristeza, sentir la rabia, sentir de repente el goce, la alegría, ¿sí? El descanso, el placer, son cosas que nos pueden generar culpa, ¿sí? Por sentirlas vergüenza, ¿sí? Porque pues fueron desvalorizadas y por ende pues esa expresión no va a ser. Y como decía Freud, toda emoción reprimida va a salir en peores formas, ¿sí? Entonces yo por acá pues no actúo como debería de actuar, por ejemplo, defendiéndome de un ataque, ¿sí? Lo reprimo y me culpo por ello y entonces como, por ejemplo, ¿no? Va a salir en peores formas, pero va a salir, ¿sí? No se quedan guardadas. Y cuando se quedan guardadas, de modo que las seguimos constriñendo, pues ya tenemos diferentes eh, colocaciones de esa energía frustrada en el cuerpo, en enfermedades, etcétera. Obviamente, la dificultad para generar una identidad propia. Podemos estar o tender a imitar otras personalidades de nuestras amistades, si es que las logramos tener y relacionarnos con ellas, o de personas pues de la farándula, en fin, podemos, digamos que, imitar otras personalidades a las cuales nosotros admiramos de alguna manera o les vemos como perfección también, ¿no? Entonces se genera una gran dificultad con ello. Tendencia también a entrar en relaciones abusivas, porque como dijimos, cuando estamos relacionándonos con mamá a través de la demanda insuficiente, siempre exigente, la culpa por no satisfacerla y por ende la deuda con esta satisfacción que nunca llega, pues nuestras relaciones van a ser semejantes, de abusivas, en este mismo sentido de tener parejas narcisistas o de todo tipo de abuso. Eso es importante. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Primero, reconocer que una madre tiene un trastorno de personalidad. No podemos romantizar la violencia, aunque venga de nuestra mamá, de nuestra familia, ¿sí? No podemos justificar a mamá de manera de que vivió muy feo de chiquita, etcétera. No. Hay que reconocer que es una mamá con ese trastorno y por ende nuestra actitud hacia sus respuestas, hacia sus ofensas va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, primero necesitamos este reconocimiento de quién es mi mamá o qué tipo de personalidad tiene mi mamá con trastorno narcisista. Estudiar, como siempre, todo lo que tiene que ver con el trastorno narcisista. Segundo punto, desculpabilizarte, ¿sí? Esto puede ayudar a entender su comportamiento, atribuírselo a este problema y no a algo que a ti te afecta, no a algo que a ti te toca, ni que te culpes de ello, ¿no? Que no te responsabilices de todo lo que tiene que ver con este tipo
mamás y bueno, pues su culpabilidad. Ujú. Aquí los hijos nunca van a ser responsables, obviamente, del comportamiento de sus mamás con este problema, ¿sí? Tampoco lo son de sus desprecios, ni de sus comparaciones, ni de la constante rivalidad que generan, ¿sí? Nada de esto es responsabilidad de los hijos y eso va a ayudar un poco a tratarte también y mirarte a ti misma o a ti mismo de manera diferente. Ujú. Hay que establecer límites con este tipo de mamás, ¿sí? Establecer límites es muy complicado, no es algo fácil de hacer, porque para llegar a establecer límites necesitamos trabajar en nuestra persona, en nuestra seguridad y en nuestra confianza, ¿sí? Esto es necesario porque si no trabajamos en eso va a ser difícil que los pongamos de una vez. O si en realidad ya estamos hartos, ya detectamos esto y nos empoderamos de alguna manera, bueno, pues puedes ir poniendo límites que sean efectivos y que no te hagan sentir culpable después. ¿Sí? Porque muchas veces ponemos límites, un hasta aquí, y contestamos mal, nos vamos de casa, pero después nos sentimos culpables y eso nos hace volver a someternos a la manipulación de este tipo de mamás, ¿sí? Entonces, bueno, esto puede ser tus límites, los puedes establecer físicos, en conversaciones. Por ejemplo, en alguna ocasión, una hija de madre narcisista constantemente le pedía aprobación de su aspecto, porque obviamente esta mamá siempre fue muy enfocada en ello, ¿no? Y entonces ya era adulta y le seguía preguntando cómo se le veía un outfit, ¿sí? Y obviamente esta mamá siempre respondía con una crítica, hasta que le dije, ¿por qué sigues preguntándole cómo te ves? O sea, la validación, si su respuesta siempre es negativa. Entonces la persona llega a cuestionarse y entonces empieza a omitir ese tipo de validación que venga de una mamá que nunca está suficientemente contenta, ¿no? O asertiva, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Empiezas o dejas más bien de pedir validación de las cosas que generalmente le preguntas, le pides su opinión y puedes hacerlo para otras personas, pero nada más estarías cambiando de dependiente, ¿no? Entonces necesitas trabajar en tu propia validación, obviamente, que te permita tomar decisiones y equivocarte y no mirar tus equivocaciones como algo catastrófico, indeseable e inválido también, ¿no? Recordemos que todos necesitamos equivocarnos, porque de la equivocación nace nuestra experiencia y nuestra perfección también, pero más allá de la perfección, pues nuestra habilidad y seguridad para realizar algo que estamos haciendo en ese momento. Uh-huh. Entonces hay que disminuir obviamente el tiempo de convivencia con esta persona. Entonces ahí volvemos al punto. Tienes que trabajar en tu relación y seguridad contigo mismo o contigo misma para que puedas estar cada vez más segura de ti sin tener la presencia de esta mamá, ¿sí? En todos los sentidos, ¿sí? Ahí sí puedes cambiar a otra persona que te pueda ayudar o apoyar en alguna tarea, no sé, en cuidar a tus propios hijos, de alguna manera, pues tratar de sustituirla por alguien más afable, obviamente, ¿no? Que no tenga ese trastorno, ¿no? Tienes que acudir obviamente con un especialista, como ya mencioné varias veces, para que te ayuden a reforzar todas estas partes. Ya sabes de dónde vienen y hay que sanar esa relación con mamá. Tú no vas a sanar a tu mamá, como lo explicamos siempre, no vas a sanar a tu pareja, no vas a sanar a tu familiar, a tu padre narcisista, a tu amigo narcisista, no te corresponde, no es algo que tú hayas construido, no es algo en lo que tú tengas control, ¿sí? Estamos hablando de la personalidad de alguien, de su conciencia, sus emociones, entonces no es algo en lo que tú tengas incumbencia. Ni control ni alcance. No puedes intervenir ahí. Entonces, ¿en qué sí puedes intervenir? En ti misma.
o en ti mismo. Así que lo mejor es acudir con un especialista que te permita centrarte en estas, digamos que en esta sanación y en esta reestructuración de tu personalidad, de la confianza en ti misma y del modo en que estableciste relaciones con tu madre, ¿sí? Para que tus relaciones futuras o presentes puedan tomar otro color. Uh-huh. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta información. Cuéntame si tú padeciste parte de este abuso narcisista por parte de mamá o si crees que tú puedes tener algunos rasgos también. Cuéntame, ¿qué te parece esta información? Compártela, ya sabes que me pueden seguir en mis redes como PsicLindaLora y también como Biopsicodrama en Facebook, Instagram y TikTok. Denle like, compartan este videito y nos vemos la próxima semana. Bye bye.